Perlas del libro de Génesis. ¿Por qué probó Dios a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac? ¿Qué lecciones de fe aprendemos de la respuesta de Abraham? ¿Qué aprendemos de la actitud de Isaac al saber que él sería el sacrificio? ¿Quién es el ángel de Jehová? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites iniciar el estudio de las perlas del capítulo 22 del libro de Génesis. Allí, Señor, se registra la prueba que tú hiciste a Abraham y cuál fue su respuesta. Ayúdanos a entender, Señor, y a rescatar las perlas para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las historias muy conocidas de la Biblia es el ofrecimiento de Isaac para ser sacrificado por Abraham en respuesta al pedido de Dios. Los niños lo saben, los adultos lo saben, todos prácticamente conocemos esta historia. ¿Qué lecciones, qué perlas tiene para nosotros esta historia? Prestemos atención a las enseñanzas que el Señor nos quiere hacer. Y también aquí vamos a encontrar una verdad doctrinal. Vamos a encontrar al ángel de Jehová y el mismo capítulo nos revela quién es el ángel de Jehová. Además, no solo nos vamos a concentrar en Abraham, también hemos de pensar en Isaac. Saben, a veces los padres creemos que nosotros tenemos sentimientos, pero olvidamos que los hijos también tienen sentimientos. Ingresemos al estudio. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. El capítulo 21 de Génesis habla acerca del nacimiento de Isaac y en el versículo 8 nos habla acerca del destete que se produjo aproximadamente cuando Isaac tenía 3 años. Ismael para entonces debe haber tenido unos 17 años. ¿Se dan cuenta? Recuerden que Isaac nace cuando Abraham tiene 100 años. Ismael nació cuando Abraham tenía 86 años. Ahora Dios le pide a Abraham, después de muchos años de silencio, no encontramos otro registro de acontecimientos que se dieran antes de este pedido, antes de esta prueba. Hay quienes sugieren que Isaac pudo haber tenido aproximadamente unos 17 años, que era ya joven. ¿Y qué es lo que dice? Probó Dios a Abraham. ¿Por qué Dios decide probar a Abraham? Recuerden que Abraham había venido de tumbo en tumbo. ¿Se dan cuenta? Dios lo llama cuando tiene 75 años y Abraham responde, deja su parentela, deja su casa. Luego encontramos a Abraham en Egipto y Abraham miente. Luego nosotros encontramos a Dios estableciendo su pacto con Abraham, ratificando su pacto con Abraham, visitando a Abraham. Y también encontramos a Abraham ante Abimelec y una vez más mintiendo. Además, recordemos lo de
Agar y el nacimiento posterior de Ismael. Y ahora la palabra de Dios dice que Dios probó a Abraham. Le llama a Abraham y Abraham responde: heme aquí, aquí estoy, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Presten atención a lo siguiente. ¿Quién es el que pide que Abraham sacrifique a Isaac? Dice el versículo 1 que probó Dios a Abraham. Y el versículo 2 es la continuación del diálogo. Dios llama a Abraham, Abraham responde y Dios le pide que sacrifique a su único, a Isaac, a quien ama. Prestemos atención y como les vengo mencionando, si es posible, ¿no? Si es posible, tomemos nota. Es Dios quien pide que Abraham sacrifique a su único, a Isaac. Y además Dios dice: a quien amas, a tu único. Y Dios le dice dónde tiene que ofrecerlo. ¿De qué nos habla este pasaje? Dios le va indicando a quién debe sacrificar, a dónde debe ir. ¿Se dan cuenta? Todo es idea de Dios. No hay nada que se le ocurra a Abraham. Le manda a la tierra de Moriah. La tierra de Moriah, siglos después, se constituiría en el lugar donde fue levantado el templo por Salomón. Esas tierras fueron compradas en su momento por David. Ofrécelo allí. Entonces, Dios pide que se sacrifique a Isaac. Es Dios quien pide. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Saben, en los tiempos de Abraham era común el sacrificio de los hijos, pero esto se daba entre los amorreos, entre los cananeos. Abraham debió haber conocido muy bien a Dios para identificar que era Dios quien le estaba pidiendo que sacrifique a su hijo. Abraham hace las cosas como Dios le mencionó. Saben, cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, dice la palabra de Dios que por la fe Abraham, cuando fue probado, 11:17 de Hebreos, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se imaginan? Aquí había como una especie de contradicción. ¿Cómo es que en Isaac va a surgir la descendencia y ahora Dios me pide que sacrifique a ese único hijo de quien se supone que vendría la descendencia? Aparente contradicción. Ese es un principio que hay que tener en cuenta. Aparentemente vamos a encontrar contradicciones en la Biblia, pero que no se da esa contradicción. El 19 de Hebreos 11 dice: pensando que Dios es poderoso
para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Se dan cuenta? Abraham sabía que Dios podía solucionar el problema de la muerte. Si Él me ha dicho que de mi hijo va a nacer esa gran descendencia y ahora me pide que lo sacrifique, Él es capaz de resucitarlo. Fe, fe en Dios, creer en Dios. Lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva todo lo que se necesita para el sacrificio. Al tercer día, 3 días de camino, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, el lugar indicado, el monte Moriah. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué está diciendo Abraham? A Abraham se le ha pedido que sacrifique a su hijo. Pero Abraham no perdía de vista que todo esto tenía que ver con adoración. ¿Cómo hacemos para entender que Abraham no pierde de vista que todo esto tiene que ver con adoración? Todo esto tiene que ver con poner a Dios en primer lugar. Posiblemente había dudas en Abraham. Sacrificar a mi hijo, mi único hijo. Posiblemente había sentimientos encontrados. Más de uno diría: no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero recuerden que las pruebas de cada persona son únicas. A ningún otro profeta, a ningún otro hombre o a ninguna otra mujer Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo. Las pruebas son distintas para cada uno. Dios prueba de una forma muy particular a cada uno. Y entonces, Abraham en todo esto no perdió de vista que estaba la adoración. Poner a Dios en primer lugar. Dar a Dios lo que más queremos. Y esta es otra perla que no hay que perder de vista. Dios nos pide con frecuencia que le demos lo que más queremos. ¿Y por qué nos pide que le demos lo que más queremos? Porque a veces lo que más queremos puede constituirse en nuestro Dios. Por esa razón nos pide que le demos lo que más queremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, empezaron a caminar. Da la impresión que esta caminata se desarrolló en silencio. Iban ascendiendo padre e hijo en silencio. Isaac llevaba la leña. Para llevar la leña ya tenía que haber sido pues un adolescente ya con fuerzas desarrolladas. Por eso algunos sostienen que Isaac pudo haber tenido unos 17 años para ese entonces. Él llevaba la leña, Abraham llevaba el fuego y el cuchillo, e iban caminando. ¿Qué pensamientos cruzarían por la mente de Abraham y por la de Isaac? Uno de los pensamientos que cruzaba por la mente de Isaac está relacionado con el cordero. Isaac se puso a observar. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Isaac se percató que aquí hay algo que falta. Isaac se percató que aquí algo no estaba completo. Faltaba el cordero.
y hace la pregunta: ¿dónde está el cordero? Esta pregunta directa sola expresaba una extrañeza inocente. No hay nada en el relato que sugiera que Isaac sospechara en lo más mínimo que él iba a ocupar el lugar del cordero que faltaba. Su pregunta fue hecha con toda sencillez, posiblemente sin ninguna malicia ni indebidamente producto de la imprudencia. ¿Cómo que, papá, te olvidaste el cordero? ¿O hay algún cordero arriba? ¿No? Pero Isaac hace esa pregunta. Y saben, esta pregunta se ha respondido a lo largo de la historia. El sacrificio al cual Isaac estuvo a punto de ser sometido es una analogía, un tipo del antitipo. Isaac estuvo a punto de ser sacrificado. Cristo fue sacrificado. Abraham escucha la pregunta de su hijo: ¿dónde está el cordero para el holocausto? El holocausto. Siglos más tarde, cuando Juan ve venir a Jesús, Juan capítulo 1, le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ante esta pregunta, Abraham responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y nuevamente iban juntos. No dijo más nada Isaac. Mi papá sabe. Como para muchos hijos, ¿verdad? El papá sabe. No dijo nada más. Dios se proveerá. No le dijo: hay un cordero ahí arriba. No le dijo. Tampoco le dijo: me he olvidado, hay que volver para traer un cordero. No. Abraham le dice: Dios se proveerá. La respuesta de Abraham constituye una expresión profética emanada de las alturas de la fe heroica hasta los cuales se había elevado su alma. Por inspiración señalaba tanto al carnero del versículo 13 como al Cordero de Dios, que en ese momento igualmente estaba más allá de los alcances de su vista. Abraham pronunció una profecía: Dios se proveerá, se proveerá. Es interesante esa frase. No dice Dios nos va a dar, Dios nos va a proveer el cordero, sino Dios se proveerá. El sacrificio es para Dios, el sacrificio es de Dios. Él se va a proveer y nosotros vamos a tener que sacrificar. Y nuevamente ascendían en silencio, caminaban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿En qué momento Abraham le dice a Isaac: hijo mío, tú eres el cordero? ¿En qué momento le dice: hijo mío, tú eres a quien voy a ofrecer en sacrificio? Y miren, Abraham tomó un tiempo para edificar el altar. Tomó un tiempo para ordenar la leña. Y ahora debía decirle a Isaac: tú eres el cordero. Casi siempre nos centramos en la fe de Abraham, en el desprendimiento de Abraham, de entregar lo que más quería. Pero la pregunta es: ¿quién es el que iba a dar más? ¿Abraham o Isaac? Abraham iba a sacrificar a su hijo, a quien amaba, su único. Pero Isaac iba a entregar su vida. Y estuvo dispuesto a entregar su vida. Llegando al lugar donde en siglos posteriores se edificó el templo, padre e hijo levantaron un altar, Salem,
la ciudad de Melquisedec, estaba a corta distancia hacia el sur, pero un poco más allá, hacia el noroeste, se hallaba una colina que después se conoció con el nombre de Gólgota. Cuando todo estuvo completo y no faltaba nada sino la colocación del sacrificio sobre el altar, temblorosamente Abraham le refirió a Isaac todo lo que Dios le había revelado y probablemente añadió a eso su propia fe en la restauración de Isaac, como dice el libro de Hebreos. Ahora Isaac debía manifestar su aceptación o no. Recuerden el libre albedrío. Isaac iba a ser ofrecido en sacrificio y él aceptó ser el sacrificio. Isaac pudo haberse negado y para la edad que tenía su padre, para la edad que tenía él tenía fuerzas suficientes para no permitir ser sacrificado. Mucho hablamos de la fe de Abraham, pero perdemos de vista la fe de Isaac. Él era el cordero, él iba a ser sacrificado. ¿Y qué leemos en Hebreos 11:20? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Con seguridad que Abraham le dijo esto a Isaac. Él es poderoso para levantarte. Él ha prometido una descendencia de ti. Tú vas a ser padre de mucha gente, de una multitud. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero Él es un Dios de palabra, Él lo cumple. Entonces encontramos que Isaac se dejó atar, ató a Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Isaac. La fe de Isaac. Se habla muy poco de la fe de Isaac. Se habla muy poco de la entrega de Isaac. Casi todos los predicadores hablan de Abraham, pero se habla muy poco de que él era el que había de ser sacrificado. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. A Abraham se le había dicho, ofrécelo. Y Abraham extendió la mano. Y estaba a punto de degollar a su hijo. Isaac no ofreció resistencia ni expresó ninguna queja. Nos hace recordar al Cordero de Isaías 53:7. Enmudeció y no dijo nada. Isaac era un símbolo del Cordero que iba a ser sacrificado. Isaac estuvo a punto de ser sacrificado, pero no fue sacrificado. Pero el Cordero de Dios, Cristo Jesús, Él sí fue sacrificado. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Aquí quiero que presten mucha atención. Como les mencioné, tomen nota. ¿Quién pidió a Abraham que sacrifique a su hijo? Dice el versículo 1 que fue Dios mismo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y ahora nos encontramos con un personaje, el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Para muchos el ángel de Jehová es uno de los tantos ángeles que están para ministrar a favor de la gente. Pero aquí vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre este ángel de Jehová. Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya conozco que temes a Dios.
no extiendas tu mano. ¿Y qué más dice? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Quién pidió a Abraham que sacrifique a su hijo? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Ya se dieron cuenta quién es el ángel de Jehová? Cuando lleguemos al libro de Éxodo, nos vamos a encontrar una y otra vez con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová aparece en la zarza ardiente a Moisés. El ángel de Jehová fue el que iba delante del pueblo de Dios. El ángel de Jehová. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Isaac no fue sacrificado. Ahora Dios se proveyó un carnero, tal como Abraham lo había profetizado. Por eso la palabra de Dios dice que Abraham es profeta. Tal como él lo había anunciado, Dios se proveyó de un carnero. Y ese carnero fue sacrificado en lugar de Isaac. Ahora encontramos otro tipo del antitipo. Ese carnero que fue sacrificado en lugar de Isaac simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que fue sacrificado en lugar de nosotros. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy, por eso se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Recordando ahora sus propias palabras proféticas dirigidas a Isaac, Abraham llamó el lugar Jehová Yireh, Jehová proveerá. Añade Moisés que este nombre dio lugar al proverbio, en el monte de Jehová será provisto. Es algo oscuro el significado en este proverbio. Indudablemente recuerda la expresión de fe de Abraham de que en el monte divinamente señalado, Dios mismo proveería un medio de salvación. ¿Y quién es ese medio de salvación? El Cordero de Dios. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Nos volvemos a encontrar con el ángel de Jehová. ¿Ya tiene identificado usted quién es el ángel de Jehová? Ahora tenemos la segunda evidencia para identificar quién es el ángel de Jehová. Y dijo, por mí mismo he jurado. ¿Quién está diciendo por mí mismo he jurado? El ángel de Jehová. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, no me has rehusado. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Ya se dio cuenta, hermano? ¿Ya se dio cuenta, estimada hermana? Y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién es el que está diciendo a Abraham, te voy a multiplicar, te voy a bendecir, y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas, como la arena del mar? El ángel de Jehová. ¿Quién pidió a Abraham sacrificar su hijo? Dios. Es lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. ¿Se dan cuenta? Recuerden, anoten esta preciosa perla doctrinal. El ángel de Jehová.
es Dios mismo. Y los que creemos en la deidad compuesta por tres personas, este ángel de Jehová es el segundo Jehová, del cual hablamos en el capítulo 19, cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Le queda más dudas quién es el ángel de Jehová? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. El ángel de Jehová es Dios. Recuerden Hebreos 1 y le invito a visitar Hebreos 1. Allí hemos estudiado versículo a versículo cómo es que Dios el Padre llama Dios al Hijo, cómo es que Dios el Padre le llama Señor al Hijo y le dice, tú creaste los cielos y la tierra. Hebreos capítulo 1, versículos 8 en adelante. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Pueden ustedes tener una idea de cómo fue fortalecida la fe de Abraham? ¿Cómo fue fortalecida la fe de Isaac? Aquel que estuvo dispuesto a entregar su vida estaba vivo, no había sido tocado. Vio él mismo que Dios se proveyó un cordero. Esas son las experiencias de vida que fortalecen la fe. Dice el libro de Romanos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Historias, acontecimientos como estos debieran fortalecer nuestra fe. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nachor tu hermano. Recuerden lo que ya hemos mencionado en los estudios anteriores. Cuando de pronto surge un nombre, surge una familia, es porque va a tener un protagonismo más adelante. Va a haber un protagonismo. Y precisamente en el siguiente capítulo nos vamos a encontrar nosotros con la muerte de Sara y la búsqueda de esposa para Isaac. Los siguientes capítulos. Entonces, cuando se introduce al hermano de Abraham, a Nachor, a su cuñada Milca, que le dio hijos, se está introduciendo el tema que viene. Esto sucede siempre a lo largo de la Biblia. Uz, su primogénito, Buz, su hermano, quemó el padre de Aram, Keset, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. ¿Recuerdan ustedes a Betuel? ¿Recuerdan quién era Betuel? Betuel fue el padre de Rebeca, como dice aquí, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nachor, hermano de Abraham. Betuel. Betuel también fue padre de ¿quién? Del padre de Raquel. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. Pronto vamos a ver nosotros cómo es que se van a relacionar nuevamente Abraham con su familia. Rebeca se constituirá en la esposa de Isaac. Rebeca tiene su propia historia y eso lo vamos a ver en el momento que nos corresponda. ¿Qué perlas ha sacado usted de este capítulo? Recuerde este estudio doctrinal. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Dios mismo. Dios. Y según nuestros estudios,
Vamos a ir avanzando y usted se va a ir dando cuenta. Va a haber un momento en que usted se va a dar cuenta que Cristo es el ángel de Jehová. Pero sigamos avanzando. Por eso es necesario estudiar versículo a versículo, capítulo a capítulo la Biblia. ¿Con qué perla se queda? ¿Con la fe de Abraham? ¿Con la fe de Isaac? ¿Con qué perla se queda? Particularmente, en esta ocasión me quedo con la fe de Isaac, con esa disposición de entregar su vida, como muchos tiempo después hicieron, entregaron su vida por su fe y amor a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.